Publicado por el Banco Central este año, fue puesto en circulación el libro Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Es un libro que reivindica una familia, digamos que poco conocida en las lides políticas dominicanas, porque fue una familia de agricultores procedente de Moca, que se estableció en La Vega y en otras zonas del Cibao, y que generó una gran riqueza con la producción agrícola, que ayudó a la alimentación de muchísima gente, y la producción ganadera. Digamos que estamos hablando de la familia de Juan Rodríguez, o Juancito Rodríguez, como se le conocía, y estamos hablando en estas memorias de Pucha Rodríguez Vázquez, que es la hija de Juan Rodríguez, o de Juancito Rodríguez, que sufrió bastante con la partida de su padre, porque Trujillo quería controlarlo todo. Jean-Marion Landés es la autora o coautora de este relato, porque ha tomado unos documentos escritos testimoniales, algunas grabaciones de otros miembros de la familia, y ha publicado este libro con el auspicio del Banco Central. Y nosotros le agradecemos muchísimo, porque este es uno de los mejores libros que se ha publicado este año en República Dominicana. No es un libro biográfico, pero es un libro testimonial sobre unos aspectos poco conocidos de cómo se manejaba el acoso y cómo se daba la resistencia en la dictadura de Trujillo. Muchas gracias, Jean-Marion, porque he disfrutado la lectura de este libro y he conocido aspectos completamente desconocidos, aunque uno ha leído algo sobre la dictadura, ¿verdad? Claro, hemos leído todo mucho. Tú sabes, perdón, que yo decía, cuando yo unos días publicó Oscar Wilde, yo decía, Dios mío, porque Oscar Wilde es Oscar Wilde, pero tiene muchas cosas sobre la dictadura y Balaguer, él confunde un poco. Y yo decía, Dios mío, y todavía una gente nacida en el 68 puede estar escribiendo sobre la dictadura. Y aquí estoy yo. Aquí está. Cayó para que no pueda decir. Pero digamos que, ¿de dónde sale poder recoger este documento? ¿Qué volumen tenían las memorias escritas por Pucha? Que por cierto, hay que decir, estamos hablando de Pucha, la esposa de Horacio Julio Ornes Cuascú. Cuñada de Maricusa Ornes, la de que fue y Germán Emilio Ornes. Y de Germán Emilio Ornes. Que por cierto, aquí también se trata un poco sobre la historia del Caribe. Sí, así es. Como periódico. Como periódico, sí. Vamos a ver, ¿cómo sale la idea de este libro? Bueno, en realidad yo conocí a Pucha en los últimos años de su vida y le tomé muchísimo cariño, y la iba a ver cuando estaba enferma. Ella lo ponemos ahí, ella tomó una medicina que la ayudó en un cierto aspecto, pero le quemó el hígado. En la quema del hígado ella tenía muchas notas escritas, y Carolina Ornes, hermana de lo que acabamos de decir, tenía notas de ella. Como yo soy de la familia, lo que pasa es que yo quiero ponerle, hay una relación familiar, pero yo quiero destacarlos a ellos, no como colgarme de ellos, porque esos son ellos. Yo estoy políticamente relacionado. Por relaciones políticas, pero esos son familiares. De ellos, bien, sí. De acuerdo. Entonces, Carolina tenía notas, Iliana tenía notas, y también en un momento el Archivo General de la Nación la grabaron a ella hablando. De la historia escrita, digamos, la historia hablada. La historia hablada. Bien, pero para este libro, además de los documentos que ella originalmente escribió, tú hiciste grabaciones con ella. No, las hizo el Archivo General de la Nación. Las hizo el Archivo General de la Nación. Sí. Y tú tuviste muchas conversaciones con ella. Y yo la conocí, le tenía mucho cariño. ¿Y hubo algún aspecto en particular en las conversaciones con ellas que se registrara aquí en este libro? Sí, vamos a quitar eso del medio. Ella, sí, hay un cuento de cuando ella estaba viajando, y a mí me sorprendió que ese cuento ya me lo había hecho antes de yo tener acceso al documento escrito, y cuando yo lo leí, ella realmente me lo había contado igualito. O sea, que a pesar de que ella había escrito, algunas de las notas eran de 10 años antes, cuando ella lo contaba era muy parecido, realmente. Y se le olvidaba lo mismo, decía, no me acuerdo el nombre de la actriz, y en escrito también decía, no me acuerdo el nombre de la actriz. O sea, que ella era muy coherente. Por eso yo le tengo
En el libro yo me percato de que ciertamente hay correcciones sí. de nombres, de lugares, momentos, Sí. fechas, algunas precisiones, Sí. porque en sus memorias, cuando ella relata, Sí. se confunden incluso personajes. Sí. Pero en este libro hay una corrección y hay un trabajo. Hay un trabajo realizado por ti como editora y como escritora. Sí. Es decir, el libro es una combinación de elementos propios tuyos del contexto Así y del es. conocimiento de la historia posterior y lo que ella misma escribió. Ajá. Entonces, ¿cómo se va hilvanando este libro, ensamblando este libro? Bueno, ella lo cuenta, o sea, las partes de ella son desde el punto de vista de su vivencia. Vivencia. Lo que yo quise hacer fue, bueno, tía Pucha, le decíamos tía Pucha. Tía Pucha nació en el 22. Como para una gente nacido en el año 80, en el año 90, eso tiene una relación con el mundo de ahora? ¿O qué quiere decir? Por ejemplo, tal vez para todo el mundo era normal Piogán, pero ¿qué quiere decir Piogán? ¿Qué quiere decir? O sea, es como traer a nosotros lo que para esa generación era más común. Entonces, ese un poco el trabajo es contextualizar y aprender historia dominicana a través de la vida de una familia, porque uno ve el paso, la progresión de la agricultura, uno ve que la dictadura cortándole vida, no solo vida física a tal persona o a tal otro, sino al crecimiento basado en que era un control de todo lo que se podía hacer. O sea, me parece que el libro es una recopilación sintetizada de la historia de Juancito Rodríguez, el padre de Pucha. Ella es una mujer Pucha fue una mujer muy discreta, y ella, las cosas que no convenían o que le dolían mucho, no lo ponían. Por ejemplo, ahí no está. Ella habla mucho de las monjas donde ella estudió y le estaba muy agradecida. Sin embargo, esas monjas, cuando su mamá estuvo enferma, no la dejaron salir a verla de La Vega a Moca. Y evidentemente eso ya le dolió mucho, porque le pareció, tal vez las monjas no se querían que de verdad estaban muriendo, y eso entonces ella no lo escribe. Ya. O sea, hay cosas que les pareció un acto cruel. Sin y, embargo, ella relata la crueldad con que a ella la trataron en la dictadura de Trujillo, utilizándola por la partida de su padre primero y luego la partida de su hermano. Así es. De su hermano primero y su padre después. Su hermano primero y su padre después. Sí, pero vamos a decir que, por ejemplo, ella 2 veces habla de que Porfirio Rubirosa se apropió y vivió y decía que la finca de ellos era de él, ¿verdad? Ok, ella pero parece eso no le dolía. Pero decir, una monja que fueron buenas y que me educaron, no quisieron ayudarme a mí a despedirme de mi madre, eso no lo quiso decir. Ya. Me sorprende también el testimonio, la presentación que hace Fran Moya Pons del libro. Sí. Y lo que escribe Fran Moya sobre este libro. Sí. Que lo vamos a hablar en un momento cuando retornemos. Hacemos la primera pausa en este diálogo con Yamarión Landés, coautora de este texto, Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía, a propósito de las memorias de María Mercedes Rodríguez Vázquez Pucha, que cuenta la historia de su padre, un héroe nacional, don Juancito Rodríguez. En un momento retornamos. Pucha Rodríguez fue médica, estudió medicina en la Universidad de Santo Domingo, pero no pudo graduarse porque se lo impidieron por razones políticas. Fran Moya en su texto dice: con el rescate de este importante texto, hasta hoy desconocido por los dominicanos, Jean-Marion Landés está rindiendo un valiosísimo servicio al estudio de la historia nacional, realizando con ello al mismo tiempo un largamente esperado acto de justicia y reconocimiento a don Juancito Rodríguez y su sacrificada familia. ¿Hay algún libro anterior que cuente la historia de Juancito Rodríguez? No, no lo hay. No lo hay. ¿A qué se debe
¿por qué los historiadores? ¿Por qué la familia? ¿Por qué, digamos, los que se han encargado de escribir esto sobre Juancito, el organizador financiador de dos expediciones? La expedición de Luperón y luego la de junio de... No, la de Cayo Confite, el Luperón y Cayo Confite, y la de junio donde participó su hijo, esa él ya no tenía dinero. Ya. Esa él no la hizo, pero su hijo murió en ella. O sea, murió en de ella. otra manera. De otra manera. A ver, ¿qué pasó? Sí. Bueno, yo pienso que primero yo no soy muy protagónico. Fíjate que ese libro lo saqué yo con ella fallecida. Tal vez ya eso lo iba redactando, pero no se atrevía o no lo tenía tan dispuesta a sacarlo. Eso es lo primero. Y lo otro también, yo pienso que la gente a veces en el calor del momento no le hace caso a lo que fue desde atrás. O sea, y por lo que se ve en ese libro, desde atrás había más insatisfacción de la que podemos creer. Y es una cosa acumulada, porque la gente a veces lo pone como que ya estábamos cansados, y ya estábamos cansados, el país de verdad no soportaba más, pero si estábamos cansados era porque hubo una acumulación de disparate. Entonces lo que pasa es que no estamos enfocando en los actos finales, en lo que se sufrió en el último año. No, pero esto relata desde los años 40 hasta entrado en los años 50 ya, el relato de ella es muy claro. Sí. Particularmente ese año 1949 y 1950. Así es. Son años muy crueles. Sí. Además, ¿qué descubrimos? Que la cárcel no era solamente lo que se conoce como cárcel. Una pensión podía convertirse en cárcel. Es. Una casa de una persona, como en el caso de Moca, de ella donde su tío. De ella donde su tío se podía convertir en cárcel. Sí. Y en lugar de muerte también, porque así fue. Así fue. Ejecución. Una ejecución. Sí. Entonces, ¿cómo es que todo esto ocurre, se produce y esta familia aún se mantiene? Los mocanos tan guapos todo el tiempo. Porque también esta es una historia de Moca, señores. Sí. Hay que decirlo. Sí. Leer este libro es también un poco leerse la historia de heroísmo de los mocanos. Porque Juancito Rodríguez fue mocano, aunque luego pasó a La Vega. Sí, era porque era más ciudad. Los hijos estaban en La Vega, la finca más importante estaba en La Vega, pero tenía finca en Moca y más pegado de Bonao. Y ahí están los López Rodríguez también, hay que decirlo que también, pero era... López Rodríguez es sobrino de Juancito. De Juancito. Ajá. Entonces, primo hermano de Pucha. Primo hermano de Pucha. Entonces, cuéntame, ¿cómo finalmente es que se interesa el Banco Central para publicar este libro? Bueno, yo trabajé el texto y lo mandé, lo trabajé como se nota en la nota, y lo sometí al concurso Miguel Coco del Museo de la Resistencia. Y ahí no pasó, pero yo estoy empeñada en que ese libro salga, así que se lo llevé al Banco Central, y al Banco Central ahí lo evaluó un comité, y ese comité dice que sí, que vale la pena. Y luego de que estaba listo, ellos sugirieron una revisión editorial, y José Checheco me ayudó con eso, y también como yo conozco bastante bien a don Fran Moya, yo le pedí el prólogo, sabiendo que él, y le dije, si usted quiere usted puede decir que no, porque yo sé que él es medio exigente. No, pero Fran es de La Vega. Él es de La Vega. Él es de La Vega. Él es de La Vega, sí, entonces claro. Él le pareció, bueno, sí, le pareció válido, y lo hizo con mucha dedicación realmente, con mucho, muy elogioso. Yo estoy muy orgullosa de ese texto de don Fran, porque él, yo sé que no, o sea, él es muy justo, aun con lo que él escribe, ¿verdad? Entonces él no va a ponerse a decir cosas que no esté de acuerdo. Ya. ¿Has recibido comentarios, reacciones, José Rafael Lantiguo también me piropió. Bueno, pero José Rafael Lantiguo es mocano también. También. Sí. No, pero perdón, José sí. Rafael es un gran intelectual, fue ministro de Cultura durante, sí. y ha escrito muchos libros. Sí. Que son libros muy valiosos, sí. críticos, sí. y es interesante de la historia política también. Sí. Entonces, pero de todos modos, ¿algún otro testimonio además del de José Rafael? Digo crítica, de la gente, del libro. Ajá. Sí. Bueno, Muquín me dijo que iba a escribir sobre él, pero ahí se enfermó su hermano, y entonces yo estoy esperando que ella diga algo en algún momento,
Sí, así, no, José Rafael y don Fran. Ay, sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿El Banco Central es que lo...? El Banco Central es que lo edita y durante un año no lo puedo subir a internet porque es del Banco Central el primer año. Pero está en la página del Banco Central. No, está físicamente en el Banco Central y uno llama al banco y lo puede buscar y está físicamente a la venta en la encuesta y está en Central Libro, está en Mamey, en la zona colonial, y está también en Santuario, que ellos lo colocan y lo entregan y todo eso. O sea, literalmente yo soy autora, yo no soy, yo ayudo a que se distribuya, me interesa que se distribuya, pero no soy como quien dice la dueña, como cuando una gente es... Que aquí somos un poco casa editorial nosotros mismos de nuestros libros, los autores. ¿Quiénes le quedan a Pucha Rodríguez, de la familia, digamos? Tú debes conocer a Iliana Rodríguez, que trabaja en cosas de periodismo, trabajó con Juan Bolívar ¿Es la hija de Pucha? Es hija de Pucha. Bien, sí. La única hija. Es la única hija de Pucha y Horacio Julio. Horacio Julio tuvo 2 hijos anteriormente, ya, muy bien. Pero con ella, a Iliana. Ya. Ella es la última de 4 hermanos, que ya murieron todos, ella fue la última en fallecer, era la última, y viven en Moca la mayoría, y el mayor, José Horacio, el padre de mi marido, que es el abuelo de José Horacio, el diputado, la segunda tía Elvira era Rodríguez y se casó con Rodríguez, o sea que son Ismael, Hugo, y también en La Vega hay los hijos de Picho Rodríguez, que son como 8, no, son un montón. Hay unos cuantos que viven en Estados Unidos y otro aquí. Pero lo que yo digo, son bastante discretos. Ya, pero es una familia que vivió en el exilio, algunos de ellos nacieron en el exilio, en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, nació Iliana. El hijo menor de Juancito, yo dije la última de 4 hermanas, ellos son 4 de madre. Juancito tuvo un hijo menor, Juan Arturo, que nació en Santo Domingo, pero que se fue al exilio. O sea, cuando hubo la liberación de ellos, de la familia, en los años 50, la mamá Rosina y Juancito y Juan Arturo se fueron a Cuba. Bueno, y todas las fincas, todas las tierras que fueron dilapidadas, que fueron saqueadas, las residencias que tenían, todas las propiedades, porque luego vendieron los automóviles y otras cosas para reunir dinero para la resistencia. ¿Qué pasó con eso? ¿La familia recuperó parte? Recuperó una parte, todavía hay una que yo le hice en la día del 5, en el kilómetro yo no sé qué, hay una que quedan todavía por recuperar. De tierras de las de Juancito. Pero ellos recuperaron unas cuantas, recuperaron un buen número de propiedades y se las distribuyeron entre los 5 hermanos, o sea, los 4 de matrimonio y el Pero Porfirio y Doroteo, nietos de Juancito. Así es. Que son tan activos en actividades, en participación ciudadana, en muchas cosas. No han escrito un texto de historia, ha tenido que ir Yamarión a auxiliarle. Así mismo. Pero ellos contribuyeron, o por lo menos tu compañero contribuyó con este libro. Sí, él me ayudó muchísimo en revisar y en todo eso. Y hay un texto que yo pongo ahí, que es el cuento que ellos hacían de niño. Hay 2 o 3 cuentos que son de ellos, pero a redactar, no, me tuve que sentar yo. Hacemos una última pausa en este diálogo con Yamarión Landés, autora, coautora de este texto testimonial sobre Pucha Rodríguez, acoso y resistencia en la tiranía. Me gustaría, Yamarión, conocer tu punto de vista, tu criterio, luego de haber pasado por la revisión de todos estos documentos, los testimonios, las redacciones, la redacción que hiciste, de qué lecciones se pueden sacar de la resistencia que hubo de parte de esta familia, el sacrificio, la entrega, la pérdida de vidas, porque varios también murieron en la lucha contra la tiranía de Trujillo.
Bueno, yo pienso que las cosas que uno hace con el corazón le quedan bien en general. Por ejemplo, ella habla con sentimiento de lo que pasa, pero su sacrificio, que sabemos que fue grande, fue por amor, o sea, y por eso ella destaca tanto la gloria o el pasado de su padre, porque yo pienso que ella fue muy honesta, muy sincera, muy, como que dice, esta persona fue quienes me dieron la vida y yo estoy agradecida, y si ser hijo de ellos también quiere decir tener problemas, pues bienvenidos sean los problemas. Pero ella no tuvo muchos problemas, en algún momento ella misma pensó que estaba loca, algunos de sus familiares pensaron que estaba loca ella también. Ella era muy franca, tú la conociste, yo creo, tú tienes que haberla visto en esas actividades. Es probable que la haya visto en alguna actividad, doña Pucha. ¿Sí? Ella era muy honesta, muy directa en su manera de hablar, así como de que, no, eso no puede ser, o sea, medio mocana, ¿verdad? Medio así, pero loca, no, loca tal vez por atreverse a pensar diferente. Pero es ella misma en su testimonio que habla de, bueno, pensaron que yo perdí la cabeza, la sí. cabeza. Porque ella su gran preocupación... fue caminando sola, cuando estaba presa domiciliaria salió caminando sola, cuando se atrevió a decir, no, yo no me voy a casar con ese hombre, a mí me impresiona ese capítulo que le dicen, cásese con ese señor, y ella dice, bueno, no, dice, la podemos mandar a matar, y dice, bueno, pero los muertos no firman, así que no hay problema. Bueno, eso era cuando ella estaba en Moca, que sí, estaba prisionera en la casa de su tío, y le enviaron un sargento, un oficial del ejército. Un militar, no sabemos el grado. Dijeron, bueno, cásate con ella. Ajá. A ver, y entonces ella se negó. Luego le mandaron un sargento y le dijeron, cásate con ella. Que puedes obligado. Sí, y ese era casado. Y entonces ella le dijo, no, pero usted es casado. Y a mí no me interesa casarme con usted tampoco. Sí. Y pero era la dictadura que la torturaba de ese modo, que la querían poner a ella en condiciones prácticamente de locura. Sí. Y era la manera de presionar a su padre. Porque finalmente la embajada de los Estados Unidos es la que actúa para que Pucha pudiera salir de República Dominicana hacia La Habana. Ella y varias gentes más. Ella y otros más. Y liberan como a 40 presos políticos. Ya. Pero eso fue parte de la presión de Estados Unidos y de la OEA. Y algunos otros países que Naciones Unidas, no OEA. Naciones Unidas, sí, que estaban pendientes de los crímenes de la dictadura, particularmente luego de los apresamientos por el fracaso de Luperón, en los años 49, 50. Así es. Sí. Entonces, ¿valió la pena? Bueno, para mí, yo entiendo que era como inevitable que se hiciera algo. Lo de ellos fue tal vez mucho más sacrificado, más fuerte, pero es que es una suma de colaboraciones que hay que lograr para finalmente derrocar un régimen. Por ejemplo, varias personas han dicho que la expedición del 59 no funcionó a nivel militar, pero sí galvanizó y motivó a mucha gente. Entonces tal vez lo que Juancito y Pucha realizaron, tal vez en sí no se ve de una vez el resultado, pero también uno no puede vivir con lo que uno sabe que está mal hecho, como que me parece... Sí, es un sacrificio muy grande el que ellos hicieron como familia. No pertenecían a un partido político, a él lo habían designado senador, luego lo pusieron como diputado. Así es. Pero Juancito sacrificó todo su dinero. Él murió pobre. Él se hizo muy rico, muy rico. Él pudo mandar a sus hijos a estudiar, uno a México, otro, José Horacio, el que hubiese sido mi suegro, que yo por supuesto no conocí, fue a Francia y a Estados Unidos. Él pudo financiar esos estudios. Hubo dinero para que ella estudiara afuera, hubo carros caros, hubo de todo eso, y él murió en la indigencia. O sea, hubo todo ese dinero y él murió pobre y suicidado. O sea, realmente, también para mí es un aprendizaje. Él se suicidó 6 meses antes que ajusticiaran a Trujillo. Para todo el que contemple el suicidio, piense, aguante, porque las cosas pueden mejorar. Porque literalmente hubiese sido otro el mundo, hubiese sido otro su vuelta al país.
Él ya era mayor, tenía, o sea, no era como que era un muchacho, No, ya él estaba tenía bastante 70 mayor. años, o sea, Sí. pero tal vez no hubiera tenido una vigencia política muy larga, pero por lo menos disfrutar la recuperación de las tierras que se pudo lograr. O sea, eh, vivir con sus nietos, vivir diferente. Que no pudo vivir una vida familiar íntegra como la que puede vivir cualquier abuelo o cualquier padre de familia, porque sus hijos se dispersaron, estaban en diferentes lugares, los que estaban en República Dominicana estaban en prisión, porque en realidad eso fue. Muchas gracias, Jean-Marie, a ti por este texto tan maravilloso. Los recomendamos con mucho énfasis este trabajo de testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía, sobre la vida de Pucha Rodríguez Vázquez, que fue una mujer íntegra que dedicó su vida a presentar, digamos, un drama muy distinto del que vivieron otros dominicanos, porque Trujillo se ensañó contra esta familia, porque se opusieron a muchos de sus actos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo, y el libro está disponible en Cuesta Centro del Libro y en el Banco Central, donde pueden pedirlo, que también se lo llevan a sus hogares. Muchas gracias y hasta luego.